descansar. Sí, está ahí, gloria a Dios. Amén. Entonces, bienvenidos todos. Como les decía, viendo la imagen, hermano, apenas para ver hecho, apenas esa estrella, todos sabemos que es esa estrella, ¿no? Entonces, es bíblica, hermano. Y es bíblica, y nosotros aplicamos lo que dice la Biblia, y ya lo vamos a ver, porque, hermano, hemos estado hablando en estos días de las estrellas, ¿verdad? Y que como nosotros, hermano, como estrellas, hermano, el Señor lo que quiere es que nosotros brillemos perpetuamente y por una eternidad. Es lo que el Señor quiere y es lo que dice ahí, ¿verdad? Que los entendidos, ¿verdad? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de dos tipos de personas que en este tiempo, ¿verdad?, son entendidas y enseñan la palabra. No solo los ministros, ¿verdad?, también los líderes, hermanos, también los que en algún momento, hermanos, hemos hablado a otras personas de Cristo y que hemos llevado al camino de Cristo, ¿verdad? Entonces es lo que hemos venido hablando estos miércoles, el miércoles pasado y antepasado, creo que estuvimos hablando de la batalla de las estrellas, ¿verdad? Porque hay estrellas buenas, como esta, ¿verdad? Pero también hay estrellas malas, ¿verdad? Hay estrellas, hermano, que como esta brillarán perpetuamente, ¿verdad? Por una eternidad, que era perpetuo, hermanos, que nunca se acaba, pero que también habían estrellas que iban a ir a una oscuridad eterna, ¿verdad? Entonces, claramente estas estrellas están hablando de personas, hoy repito, de ministros o de hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que vamos a ir a hacer en una eternidad, ¿verdad? Hermanos, en una eternidad no vamos a estar de vagos ahí, hermanos, sin nada que hacer, ¿verdad? Ahí en el cielo, ¿verdad? Rascándonos la panza porque no tenemos nada que hacer, ¿verdad? O lo que nos enseñaron, ¿verdad? Estar 24/7, ¿verdad? Aunque ya no hay tiempo, ¿verdad? Santo, no, hermano. Ahí hay chamba, ahí hay que trabajar, hermano. Ahí hay que trabajar, y bueno, lo hemos estado hablando. Pero de vagos no vamos a estar allá, hermano. Qué aburrido sería, ¿verdad? Aunque qué lindo como el cántico de ahora, ¿verdad? ¿Cómo es que dice ese cántico? Al estar ante ti, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, frente a la multitud, en asombro, allí me habré de postrar, ¿cómo es que dice? Y mi canto, ¿verdad? Oiréis, ¿cómo es? Entre las multitudes cantar, ¿verdad? Entonces claramente en la eternidad vamos a estar alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor, hermano. Pero no solo eso, hermano. No solo eso, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos cumpliendo una función aquí para en una eternidad, ¿verdad?, cumplir una función, un trabajo allá en el cielo, hermanos, en la eternidad, ¿verdad? Tal vez dándole las buenas nuevas, ¿verdad? Esto es doctrina, hermano, dándole buenas nuevas a otras creaciones o a nuevas creaciones, ¿verdad? Nos tocará a nosotros, hermano, mirar esas buenas nuevas, ¿verdad? Y como mínimo enseñarles, ¿verdad?, cómo adorar a ese cordero inmolado que aquí murió por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí están las estrellas buenas, por decirlo así, ¿verdad? Pero también las otras estrellas, estrellas errantes, falsos. ¿Falsos qué, hermano? Porque ahí están los falsos 5 ministerios. Las manchas, ¿qué eran? Los falsos pastores. Los árboles otoñales, los falsos maestros. Las nubes sin agua, los falsos apóstoles. Las fieras ondas del mar, los falsos profetas. Y las estrellas errantes, ¿qué eran? Los falsos evangelistas. Estrellas errantes, estrellas fugaces que pasan, hermano, simplemente no se sujetan, con todo respeto, no se sujetan a ningún pastor, hermano, ahí andan, hermano, como estrellas errantes, como estrellas fugaces, ¿verdad? Emocionando a la gente, hermano, pero no hay fruto en ellos, ¿verdad? Entonces son los falsos evangelistas, estrellas errantes, para los cuales está reservada la oscuridad, ¿verdad? Y eternamente, creo que corté ahí donde dice reservada eternamente oscuridad. Entonces, vuelvo y repito, unas estrellas a brillar y otras a ser oscurecidas o una eternidad oscura. Vuelvo y repito, las estrellas, no está hablando solo de los astros, ¿verdad?, que alumbran,
No estás hablando solo de las esferas celestes, está hablando claramente, ¿verdad?, de personas, de ángeles. También lo vimos la pasada, ¿verdad?, que esas estrellas, creo que es el pasaje que sigue, solo un repaso, así ahí está. Dice, el misterio de las 7 estrellas, pues estamos hablando de estrellas, ¿verdad? Que has visto en mi diestra son los 7 candeleros. Candeleros son las iglesias, ¿ok?, de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces son ángeles, son ministros, son líderes, son mensajeros, ¿verdad?, que somos cada uno de nosotros. Amén. Candelero, vuelvo y repito, son las iglesias, y las estrellas, seres, ¿verdad? Claramente seres inteligentes, ¿verdad? No solo las del cosmos, sino, ¿verdad? Recordemos que, como lo vimos el domingo, Dios, las parábolas, Dios usa ejemplos terrenales para ejemplificar o explicarnos las cosas celestiales. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? Y no sé por qué yo siempre que hablo de este pasaje me acuerdo de Denis, no sé por qué. El pasaje aquel que dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿verdad? Y siempre me acuerdo de Denis, no sé por qué, tal vez en algún momento él habló de eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la batalla de las estrellas, hermanos, estoy en un repaso, ¿verdad? Hablamos de estos 3 personajes, ¿verdad? El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Que claramente, hermanos, el camino de Caín, hermanos, son los celos, la envidia, la codicia. Balaam, hermano, son la codicia, la avaricia, las ganancias deshonestas y los intereses. Y la rebelión de Coré, la contradicción, levantarse en contra de las coberturas o las autoridades puestas por Dios o ministros. Amén. También hablamos, solo es un repaso, vuelvo y repito, de lo que hablamos, creo que es el miércoles pasado, las diferentes doctrinas. Está la doctrina Jezabel, la doctrina Balaam, la doctrina de los saduceos, la de los nicolaitas y de los fariseos. Todo eso tiene fundamento bíblico y está en la Biblia, y cada una de esos son diferentes 5 ministerios. También estuvimos hablando de las doctrinas extrañas, ¿se recuerdan, verdad? Hablamos del judaísmo, por ejemplo, ¿verdad?, que lo que hacen es desevangelizar a los cristianos, ¿verdad?, ir a las iglesias y sacarlos para volverlos nuevamente a la ley, los judaizantes. El legalismo, ¿verdad?, que son las 2 últimas corrientes del último tiempo, el judaísmo y el legalismo, ¿verdad? Y también hablamos de las teorías de conspiración, ¿verdad?, que los terraplanistas, por ejemplo, ¿verdad?, los reptilianos y todas esas doctrinas raras, o enseñanzas más bien raras, ¿verdad? Pero bueno, es la batalla de las estrellas, ¿verdad? Como pasó en los tiempos de Débora, ¿verdad? De los cielos pelearon las estrellas. ¿Cómo pelearon las estrellas? ¿Cómo es el pasaje tan profundo, ¿verdad? Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y es que Débora, usted sabe, ella usaba vehículos proféticos. ¿Cuál era el vehículo profético de Débora, hermanos? ¿Quién se recuerda de Débora? ¿Cuál era el vehículo profético que ella usaba, o lo que ella usaba para profetizar? Débora. ¿Qué pasó con esas notas? ¿Ah? Débora usaba el vehículo profético, que era cantar, los cánticos. Y ella cantaba alabanza, adoración, y las estrellas pelearon, ¿verdad? Es como aquello, ¿verdad?, que cuando Moisés levantaba los brazos, hermano, dice que Israel ganaba la batalla, pero cuando Moisés bajaba los brazos, hermano, dice que Amalek prevalecía, ¿verdad? Entonces son cosas, hermano, que pasan cuando en los tiempos de Josué, hermano, cuando se detuvo el sol, ¿verdad? Se detuvo el sol, ¿verdad?, en Gabaón, ¿verdad? Y dice uno, pero ¿cómo va? ¿Cómo puede influenciar una estrella, un astro, hermanos, aquí en la tierra, verdad? Porque la Biblia habla de lunáticos. La Biblia habla de lunáticos, claro. Usted ve que es lo que le padecía a ese chico, era de como ataques de epilepsia, ¿verdad? Pero la palabra dice lunático y tiene que ver con la luna. ¿Por qué la luna afecta a las mareas, por ejemplo, verdad? Algunos que, no sé, en alguna luna, hermano, a mí me agarró un dolor en este codo, en este brazo, hermanos. Raro, ¿verdad? Entonces, lo hemos hablado, en las lunas que hay llenas, que las mujeres embarazadas se van, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos cosas extraterrestres fuera de la tierra que afectan, ¿verdad?, aquí en la tierra? Y eso fue lo que pasó ahí, hermano. Cambió el clima, hermanos, durante esa guerra, hermanos, y vencieron. El pueblo de Israel venció. Pero bueno, ya entramos a desarrollar el tema. Eso fue lo que hemos visto, nada más como una introducción. Vean lo que dice Números 24:17, dice: lo veré, mas no ahora,
lo miraré, mas no de cerca. Dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Pero vuelvo y repito, lo que yo quiero que usted vea es lo que está subrayado y en negrita. Saldrá estrella con E mayúscula, estrella de Jacob. Entonces, ¿cuál es esa estrella? Ya lo vimos, ¿verdad? En la imagen, ¿verdad? Pero a lo que dice, hermano, Mateo 2, porque va ligado, el número 24 va de la mano con Mateo 2, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Ah? ¿Quiénes dijeron eso? Los magos. Los reyes magos. Como les digo, este tema está apenas para mí, macho, hermano. Pero bueno, ya vamos a ver el significado de magos, hermano, porque se sabe que mago, hermanos, tiene un trasfondo, en lo negativo, pero muy positivo en lo espiritual o en lo de Dios. Pero ellos llegaron, hermano, y se presentaron ante Herodes, ¿va? Y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya había nacido, hermano. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Hermano, entre paréntesis, para que lo estudie en su casa, ponga la atención cuando él habla de oriente. ¿Qué es el oriente? El este, ¿verdad? Ponga la atención, hermano. Es más, dice la Biblia que Satanás dijo, en el oriente pondré mi trono, ¿verdad? Y hay un montón de pasajes, pero bueno, ese no es el tema. Y hemos venido a adorarle. ¿De quién estaba hablando, hermanos? ¿Quién era ese rey de los judíos, hermano? Jesús. Y ellos llegaron, ¿verdad? Y los tres, no eran tres, ¿verdad? Pero llegaron, hermano, a la casa, no al pesebre, a la casa. Y dice que le trajeron los tres regalos, ¿verdad? Incienso, oro y mirra. Y dice que se postraron y adoraron a Jesús, ¿verdad? Yo no sé por qué hay algunos que dicen que a Jesús no se le adora, pero bueno, para que usted guarde para su saco, ¿verdad? A Jesús se le adora. Y hay varios pasajes, ¿va? Tomás, cuando tocó las heridas, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y dice que le adoró. Cuando resucitó Jesús, dice que ellos asombrados, asustados, hermano, pero dice que lo adoraron a Jesús. Entonces, claramente, hermanos, aunque algunos con una revista por ahí digan que a Jesús no se le adora, claramente Jesús es Dios. Por lo tanto, es digno de toda nuestra adoración. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. Hermano, yo le digo, para que se sepa, ¿verdad? Para que se sepa y no seamos confundidos ni engañados, ¿verdad? Más para este último tiempo. Pero bueno, el tema, porque su estrella hemos visto. ¿Cómo se llama el tema? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Estrellas perpetuas, ¿verdad? Vuelvo y repito, esas estrellas son personas que brillarán perpetuamente, ¿verdad? Entonces, una estrella, y lo vamos a ver, una estrella verdadera lleva a las personas a adorar a Jesús. Vuelvo y repito, una estrella verdadera, ¿a qué los estaba llevando a ellos? A ver al niño, a ver a María, a ver a José, a ver al burro o a la vaca. ¿A qué iban ellos, hermano? A llevarle presentes, sí, a llevarle presentes, pero cuando ellos se enfrentaron a Herodes, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle. Entonces la estrella los estaba llevando a adorarle. Entonces una verdadera estrella, un verdadero ministro nos enseña a adorar. Adorar. Que adorar no es solo cantar. ¿Adorar qué es, hermano? Obedecer, pero más que eso, ¿qué es? Cantarle a Él o decirle a Él lo que Él es. Eso es una adoración. Alabanza es cantarle a Dios por lo que Él hace. Adoración es decir o expresar por medio de cánticos y por medio de mi vida lo que Él es para mí. Eso es una verdadera adoración. Entonces, una verdadera estrella nos enseña a adorar. Entonces, en Belén, hermano, nació la estrella más grande, la única digna de adoración, de alabanza y exaltación. Vuelvo y repito, está bonito el tema para el otro domingo, el miércoles, pero no. Entonces, el tema, hermano, la estrella
de Jesús. ¿Qué le iba a poner la estrella de Belén? Pero es la estrella de Jesús, ¿verdad? ¿Qué era una estrella, hermano? Ok, entonces, el 1, leímos el 2, vea lo que dice el 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿A qué iban? A adorar, no la estrella, tampoco a María, hermano, mucho menos a José, no, iban a adorar a Jesús. Pero dice magos, y cualquiera de primera entrada dice, ¿por qué magos? Va, si los magos, la magia, eso no está bien, ¿verdad? El dicho me encanta, no deberíamos decirlo, eso me ha dicho el pastor, ¿verdad? Porque viene encantamiento. Entonces, porque ellos no eran astrólogos, ellos eran astrónomos. No sé si hemos hablado de la diferencia y usted lo sabe, ¿verdad? Están los buenos y están los malos, por decirlo así. Están los científicos y están los adivinos, porque la astrología estudia la posición o el movimiento de los astros, ¿verdad? De las estrellas, hermano, y con eso ellos quieren predecir el futuro, no la profecía, sino adivinar el futuro, ¿verdad? Y se basa mucho para definir el carácter de las personas. Eso sí está mal, la astrología. La astronomía ¿verdad? Es la ciencia que estudia los astros como tales, ¿verdad? Los cuerpos celestes que están afuera de esta tierra, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo que sabemos, o eso es lo que nos dice el diccionario, ¿verdad? O el Google, ¿verdad? Pero cuando usted va al original de esa palabra, magus, el original viene del Strong, ¿verdad? Griego 3097, y la palabra es magoi. Magoi es mago, científico oriental, por implicación mago, un hombre sabio, un astrónomo, no astrólogo, astrónomo y sabio. Entonces, eso tiene que ver con los magoi. Y eso, hermano, si usted va a la historia y usted estudió poco, además, creo que el apóstol Sergio lo ha hablado, hermano, y ellos vienen estos que visitaron a Jesús, ¿verdad? Que no eran 3, eran multitudes, ya lo vamos a ver. Ellos vienen de los medos y los persas, de los tiempos de Daniel, y fueron instruidos y enseñados por Daniel en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa revelación, tenían esa sabiduría y sabían que en Belén iba a nacer el rey, ¿verdad? Instruidos, vuelvo y repito, por Daniel, ¿verdad? Y cuando pasaron 1700, 2000 años, no sé, no recuerdo cuánto tiempo hablaba el apóstol, ¿verdad? Entonces ellos tenían esa revelación y estaban esperando que esa profecía se cumpliera. Y cuando fue el tiempo, hermanos, apareció la estrella que los guió desde Irak hasta Belén, Jerusalén, más específicamente, bueno, Israel, más específicamente Belén, ¿verdad? Pero fueron enseñados porque eran de los medos y los persas, eran árabes, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no eran 3, porque vea lo que dice la Biblia, hermano, por aquí lo puse para que no se me olvidara. Multitud de camellos te cubrirán. Y sabe que los camellos son ministros, ¿verdad? Usted sabe las características de un camello, son las características de un ministro, pero bueno, no es el tema. Dice, multitud de camellos te cubrirán, dromedarios. Y estudiando ahí un poquito, hermanos, el dromedario es lo mismo que un camello. Son similares, pero es de lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la raza de los canes? La raza de los canes. ¿Qué es un can? Los perros, ¿verdad? Hay diferentes razas, por decirlo así, diferentes marcas, dijo mi hijo Yosa. Diferentes razas. Igual es los camellos y los dromedarios, son de la misma, ¿cómo se llama eso? La misma raza, no, de la misma especie, una estrellita ahí, de la misma especie, pero igual son camellos y dromedarios, ¿no? La diferencia, tenía varias diferencias. Una que me acuerdo es que los dromedarios tenían solo una joroba
y los camellos 2 por hora, ¿verdad? Unos caminaban más, lo estuve estudiando pero no lo apunté, unos caminaban más que los otros, el pelo es diferente, hermano, bueno, varias características ahí. Entonces dromedarios eran los camellos, pero dice multitud, pero lo importante es que era multitud, no eran 3. ¿Por qué la tradición dice que eran 3? Exactamente, otra estrellita para el hermano, una bolsita de maní para el hermano. Y no llegaron al pesebre, hermano, ni tampoco un 6 de enero. Ellos llegaron a la casa. Y según estudiosos, hermano, y según nuestros apóstoles, hermano, llegaron 2 años después. Ya Jesús tenía 2 años cuando ellos llegaron. Por eso es que Herodes manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Entonces, no fue el 6 de enero, ¿eh? Estamos rompiendo paradigmas, diría nuestro apóstol el de Honduras, Germán Ponce. Amén. Pero lo importante es que llegaron y adoraron a Jesús, aún siendo niño, ¿eh? Pero no era porque era niño, no era que él de niño hacía milagros, no, sino que es digno de adoración. Amén. Pero bueno, sigamos. Ahora ahí está. Y al entrar en la casa, no en el pesebre, al entrar en la casa vieron al niño con su madre, postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus ofrendas, sus presentes, como decía Jonathan, oro, incienso y mirra. ¿Por qué 3? Uno para el alma, uno para el cuerpo y otro para el espíritu. ¿Ah? Eso iba a decir, se le adelantó. Ay. Uno para el alma, uno para el cuerpo y otro para el espíritu. ¿Cuál es para el espíritu? ¿Cuál diría usted? El oro, la divinidad, el Padre, el espíritu. ¿El del alma? ¿Ah? El incienso. ¿Sí? La adoración. La adoración, eso es incienso, adoración. Era lo que estaba en el atrio, lugar santo, lugar santísimo, el altar de incienso. Tipifica nuestra adoración, ¿verdad? Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Y la mirra, no birra, mirra. Para el cuerpo. ¿Qué tipifica la mirra? Dolor, sufrimiento. El Hijo, que era el que iba a pasar ese proceso, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? O espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero qué lindo, hermano, porque dice que la iglesia cuando sea arrebatada, ¿verdad? En Cantares dice, ¿quién es esta que sube del desierto como una columna? Y dice la litera de Salomón, pero dice, ¿sahumada de qué? ¿Sahumada de qué? De incienso y de mirra. De incienso y de mirra. Y de todo polvo aromático, ¿verdad? Podría decir el oro. Así se va a la iglesia, hermano. Por eso es cuando Esther le están preparando los atavíos, hermano, las vestiduras, hermano, dice que ella igual, hermano, 6 meses y 6 meses, ¿se recuerdan, verdad? Era el ritual de purificación, ¿verdad? 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos, ¿verdad? Así visten a la iglesia, ¿verdad? Con esos atavíos, con esos vestidos, con esas prendas, adornos o arreglos personales. Amén, que son importantes, ¿verdad? Son importantes, ¿verdad? Todos ese tipo de atavíos. Un día estaba estudiando, hermano, y digamos, las vestiduras sacerdotales, qué importante que era para Dios las vestiduras sacerdotales, todo de pieza a pieza. Una vez dimos hace años, allá en la óptica, dimos el estudio de las vestiduras sacerdotales. Ahora Dios las cambió por una armadura espiritual, ¿verdad? Que es el yelmo, que es la coraza, que es el escudo, que es la espada, que es el calzado, ¿verdad? Pero para Dios era importante las vestiduras. Por eso dice la Biblia, hermanos, Pedro creo que dice, ¿verdad? Habla del atavío de las mujeres. Primera de Corintios habla del atavío de las mujeres, ¿verdad? Y entre esos incluye el velo, ¿verdad? Pero también de las tinieblas, ¿verdad? El Antiguo Testamento también habla mucho de la ramera, cómo se vestía, y hasta de cómo se vestía Jezabel también, ¿verdad? Cómo se pintaba los ojos con antimonio, ¿verdad? Entonces, para Dios es importante la
la vestidura, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estábamos en Mateo 2. El 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no era así porque así, hermano. No eran 3 camellitos ahí, hermano, que pasaron, hermano. No. Eran multitudes, hermano, a tal punto que todo Jerusalén, hermano, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Y posiblemente, como dicen nuestros apóstoles, 2 años después, ¿verdad? Pero bueno, llegaron y encontraron al niño, hermano, en la cama. En la casa. Pero bueno, sigamos. Y convocando todos los principales y los escribas, principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces aquí yo me recordaba, hace poco que estuvimos hablando de la batalla de las estrellas, ¿verdad? Y que cómo Dios envió a Moisés y a Aarón. Moisés, hermano, como libertador, y Aarón como profeta, porque recordemos que Moisés no hablaba, el que hablaba era Aarón, ¿verdad? El Señor le dijo, Aarón, Moisés, Aarón será como tu profeta. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Ajá, porque Moisés le dijo, Señor, envía otro, yo no sé hablar, soy torpe de labios, ¿verdad? Soy tartamudo, dicen algunos, ¿verdad? Y extraño, hermano, porque usted ve la vida y cómo fue criado 40 años Moisés, hermano, y extraño que él diga que era tartamudo, que era torpe para hablar, ¿verdad? Entonces, es extraño porque él fue criado con los egipcios. Recordemos que él era hijo de la hija de Faraón, estuvo en las mejores universidades, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Fue instruido, fue enseñado de todo lo que era egipcio. Por eso dice la Biblia, hermano, que él rehusó, ¿verdad? Llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y menospreció todo lo que él tenía, ¿verdad? Entonces, extraño eso, pero bueno, el Señor le dijo, bueno, ya, Moisés, vas a ir, pero el que va a hablar va a ser tu hermano Aarón. Y Aarón llevaba la vara, y cuando tiraban la vara era la vara de Aarón, que fue la que reverdeció, ¿verdad? Que fue la que después reverdeció. Pero porque les decía esto, hermano, porque dice que Moisés y Aarón, hermano, se enfrentaron, hermano. Aarón tiró la vara se convirtió en serpiente y el faraón, hermano, echó para atrás. Dijo, esto es fuerte, ¿verdad? Eso es fuerte, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo eran aquellos, ¿verdad? Los egipcios, ¿verdad? Eran también de supersticiones, de hechizos, ¿verdad? Habían hechiceros, había magos, había un montón de cosas. Entonces, claro, aquel no se quedó quedito, por decirlo así, y mandó a llamar a 2, Janes y Jambres, ¿verdad? Que también echaron sus varas, pero la vara de Aarón devoró las culebras de aquellos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde el faraón dijo, no, mejor, porque yo imagino que él menospreció, ¿verdad? A aquellos 2 que llegaron, ¿verdad? A Moisés. Él lo conocía, juntos se habían creado. Cuando llegó Moisés lo tuvo por poco, ¿verdad? Pero cuando él vio, él dijo, no, esto es guerra de reinos, ¿verdad? Luz contra luz, batalla de estrellas. Y fue lo que pasó aquí también. Llegaron, hermano, los magos de la luz y se enfrentaron, o aquellos ya ahora con otro tipo de Janes y Jambres, en este caso principales sacerdotes y escribas, ¿verdad? Por eso el tema es la batalla de las estrellas, ¿verdad? Que hemos en esa serie, porque hay estrellas buenas y estrellas malas, estrellas falsas, estrellas verdaderas. Amén. Bueno, el 8. Sigamos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Tremendo, hermanos. Pregunta. No sé si se hace la pregunta. ¿Por qué aquellos se fueron a preguntarle a Herodes si estaban siendo guiados por la estrella? ¿Por qué titubearon? ¿Por qué dudaron? A veces nos pasa, hermano. Estamos siendo guiados por la estrella, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y a veces vamos a pedir consejo donde no tenemos que ir a pedir consejo. Y a veces nos desviamos. Sí, hermano, si le pasó a Juan el Bautista. Qué tremendo Juan, hermano. Juan el Bautista, cuando Jesús llegó y se bautizó, escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado.
Vio descender al Espíritu Santo, hermanos, como en forma de paloma. Y le dijo, tú vienes a que yo te bautice cuando yo debería ser bautizado por ti. Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Ya no era el primo, 6 meses menor, ya no era aquel chiquito. Ya él sabía, no le dijo a los discípulos de él mismo, síganlo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que él era la estrella, que Jesús era la estrella que nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, ¿por qué? Años después, no sé, 2, 3 años después, le manda a decir a Jesús, Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Tremendo, hermano. Tremendo. Estaban siendo guiados por la estrella. ¿Qué tienen que ir a? Y metieron en líos a José y a María. Tuvieron que salir huyendo con el bebé, hermano, para Egipto. Y después de Egipto llamé a mi hijo, dice la Biblia, como todos nosotros, de Egipto nos llamó. Y de Egipto, bueno, no, José, ya los que procuraban la muerte del bebé ya murieron, devuélvete. Otra vez a Nazaret, va. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, va. No esta Nazaret, la otra. De Nazaret podrá salir algo bueno, ¿va? Y habiendo oído ellos al rey, se fueron. Vi aquí la estrella, que fue una estrella misericordiosa, ¿va? Otra estrella se hubiera enojado, va a preguntarle al otro, ¿va? Iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo en la casa donde estaba el niño. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué tipo de estrella, hermano? Sinceramente, ¿qué tipo de estrella, hermano? Que llegó, hermano, desde las tierras árabes. Y cuando digo, ahí está la casa, ahí paró y ahí alumbró. ¿Qué clase de estrella pudo haber sido, hermano? Que iba al paso que ellos iban. Al paso que ellos iban. Y lo estuve buscando en estos días. Y creo que de Irán hasta donde ellos llegaron, a Belén, no me acuerdo cuántos kilómetros eran, hermano, pero duraban, ahorita en tiempos actuales, hubieran durado 2 o 3 meses, creo que eran, en esos tiempos. Pero en aquellos tiempos era diferente. Tal vez hubieran durado más, de 3 a 6 meses, decía ahí, donde lo leí. Ya iban, hermano, en caravana. Usted sabe, es como ir de aquí a México caminando, para ponerlo en textos. Como ir de aquí a México caminando. Y usted sabe qué es ir caminando y caminando, iban caminando. Obviamente en la noche se detenían a dormir, a descansarse, a comer, hermano, y la estrella se detenía. Y seguían ellos y la estrella seguía, como en el desierto, la columna de nube y la columna de fuego lo seguía, y la roca lo seguía. Y la roca es Cristo, y la roca lo seguía. Y en este caso era la estrella el que lo seguía. Pero ¿qué estrella era, hermano? No puede ser una estrella fugaz. Una estrella fugaz pasa rápido. ¿Qué podría haber sido, hermano? Qué misterio, hermano. Y en la doctrina de Benecer nunca he escuchado yo a alguien explicando esto, pero qué misterio, hermano. Pero era para ellos, hermano, una guía, como un GPS, como un Waze, y los iba guiando, hermano. A la derecha, a la izquierda, por aquí, por allá. Y no se perdieron. Los del desierto, sí, 40 días dando vueltas, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, se detuvo, hermanos, y alumbró la casa, ¿no? Entonces, ¿qué era, hermano? ¿Era un astro realmente o qué era? Un ángel, tal vez, no sé. No podemos inventar, ¿no? Pero sí podemos, dice la Biblia, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento, dice Apocalipsis, ¿va? Hay que pedirle sabiduría al Señor, ¿va? Un cometa, no, cometa pasa muy rápido, ¿verdad? Tremendo, ¿eh? Pero dice, hermanos, que al ver la estrella se regocijaron. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella, hermano.
O sea, quiere decir que una verdadera estrella nos enseña a adorar. Y una verdadera estrella, hermano, hace que nos alegremos, hace que nos gocemos. Ahora vamos a ver ahí, cuando pongan aquello la clave. 2709. 2709. Sí. 27, el día que nació, y el 09, septiembre. A las claves que uno pone, ¿verdad, hermano? 1, 2, 3, 4. 4 veces 1. O la fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí. Ahora la clave es Lucas 10:08. Pero bueno, ya lo vamos a ver, hermano. Dice que cuando llegaron y cuando vieron las estrellas se regocijaron con muy grande gozo, con mucha alegría, con mucha felicidad. Entonces, vuelvo y repito, una estrella verdadera es un ministro o un hermano, nos llena de alegría. Entonces, pregunta, ¿quiénes somos nosotros para el hermano? Como hablamos la vez pasada, ahora, ¿qué hacen las personas cuando nos ven entrar a la iglesia? Somos de bendición para los hermanos, somos de alegría, somos de regocijo, hermano. Somos de bendición para los hermanos. ¿O qué ven en nosotros, hermano? Una cara larga, una cara amargada, como hablamos la semana pasada, fue que hablamos de la estrella llamada Genjo. ¿Se recuerdan? ¿Qué era la estrella llamada Genjo? ¿Qué era Genjo? Amargura, amarga. Una cara amarga. Una cara amargada. ¿Qué ven en nosotros, hermano? O sea, realmente somos estrellas que llenamos de gozo y de felicidad a las personas. O todo lo contrario. Está bonito ese tema para un domingo, O más bien, ¿a qué estrella seguimos? Porque ellos seguían la estrella. Aquellos seguían la estrella. ¿A qué estrella seguimos, hermano? En lugar de seguir una estrella Genjo, hermano, amargada. O seguimos una estrella, hermano, llena de angustia, llena de problemas, que nos pone cabezones, hermano, con lo que nos dicen. Tremendo, ¿Quién va ganando? Pero bueno. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero se postraron y oraron y adoraron. Entonces, hermano, no sé quién va ganando ahí. ¿Quién sabe ahí de tecnología que nos ayude un poco? ¿Qué pasaría? El cable. Bueno, sigamos aquí. A mí me llamó la atención ese pasaje, hermanos, que estaba ahí, porque dice que ellos se postraron, adoraron, pero dice que abrieron sus tesoros. Usted sabe que Salomón dice que de su tesoro particular, él dio para la construcción del templo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con nuestros tesoros, hermano? ¿Qué hacemos nosotros, hermano, con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos nosotros? Y claramente, hermano, por ejemplo, este es un pasaje para los que ministran diezmos y ofrendas. Porque dice que ellos abrieron sus tesoros. Claramente está hablando de diezmos, está hablando de ofrendas, está hablando de darle al Señor, ¿verdad? Y le dieron oro. Y fue literal, ya lo vimos, el oro para su espíritu. El incienso para su alma y la mirra para su cuerpo. Pero hermano, claramente le llevaron oro. ¿O usted cree que Jesús, hermano, andaba aquí, hermano, viendo a ver ahí, viviendo en las limonas de las personas? No, hermano. Hasta tesorero tenían, hermano. Dice que aquel y tenía plata, hermano, porque le sacaban. Dice que cuando le entregaron, hermano, se repartieron sus vestidos. ¿Qué clase de vestidos eran, hermano? Sin una sola costura. Eran finos, hermano. El Señor andaba ahí, hermano, rasgando las paredes a ver cómo hacía, hermano. Entonces, ¿será que ese oro le sirvió para su ministerio? Para José, para María. No sabemos cuándo murió José, no sabemos si María en algún momento quedó viuda, hermano. Eso es otro misterio. ¿Por qué? ¿Verdad? No vemos a José en la vida de Jesús, ¿verdad? Hasta que tenía 12 años y se perdió.
Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿será que ese oro preguntas que uno se hace? Preguntas preexistenciales que uno se hace, ¿verdad? ¿Será que ese oro le sirvió al Señor para su ministerio, hermanos? Porque, hermano, él tenía 12, que lo llamó a los 12 a tiempo completo, hermano. A tiempo completo lo llamó a los 12. Y Pedro era casado, ¿ah? ¿Usted cree que el Señor le dijo a Pedro, Pedro es su esposa y que se la juegue ahí? No, el Señor no era tan irresponsable. No, Pedro, te voy a dar para que le mandes ahí la pensión, ¿verdad? Para que le des ahí a ella, a su suegra y a sus hijos, porque la suegra vivía con ellos, hermano. La suegra vivía con ellos. Bueno, entre paréntesis, muchachos, hermanos, terminan ahí. ¿Usted sabe? Chiste malo. ¿Usted sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra, hermano. Chiste malo. Chiste malo de los pastores. Negó al Señor porque le sanó a la suegra, hermano. Pero sí, y claramente el Señor no iba a ser tan irresponsable, hermano. El Señor no se iba a arriesgar, hermano, que estando en el aposento alto, hermano, llegar la policía ahí a arrestar a Pedro porque no había dado la pensión. No, hombre, hermano. Obviamente el Señor tenía. Y no era que multiplicaba. Sí, es que como tenía plata, entonces multiplicaba la plata. No, hombre, tampoco era tramposo, hermano. Pero el Señor era muy próspero, hermano. Y así tiene que ser la iglesia, porque todo lo que le pasa al cuerpo físico de Jesús, le pasa a la iglesia, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros como cuerpo de Cristo no vamos a tener, hermano? ¿Cómo nosotros como cuerpo de Cristo, hermano, no vamos a suplir para las necesidades? Dice la Biblia que el que no provee para los suyos, hermano, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Usted cree que Dios, hermano, Jesús no iba a proveer para los suyos? Claramente que sí, ¿verdad? Y Dios va a proveer. Amén. Nada. Esta tecnología ahora. Pero bueno, pues ya estamos terminando. No se preocupe. Entonces llegaron, hermano, a la casa de Jesús y le adoraron. Entonces tenemos que ir allá a Tierra Santa, pastor. Tenemos que ir allá a Jerusalén a adorar, ¿no? Eso fue lo que le dijo la samaritana, ¿verdad? Es que los judíos dicen que allá en Jerusalén, que allá es que hay que adorar, y nosotros decimos que es en este monte, el monte Gerizim. No, el Señor le dijo, no, créeme que viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, que no hay un punto específico para adorar, en cualquier lado. Aquí en tu casa podemos adorar, pero vuelvo y repito, una verdadera estrella te lleva a adorar. Amén, hermano. Y como conclusión, Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, le dieron la vuelta a Herodes. Pero lo que me impactaba, hermano, y lo que yo subrayaba ahí es que por revelación en sueños recibieron de que no volvieran por el camino donde estaba Herodes. Capaz que los mataba, ¿eh? Entonces quiere decir, hermano, que la estrella nos va a guiar, que la estrella, el ministro, el hermano, la hermana, el sacerdote de turno, hermano, nos va a llevar a adorar, a darle nuestros tesoros al Señor, a ofrendar, hermano, a derramarlos delante de Él, todo eso, hermano. Pero la revelación viene de Dios. La revelación viene de Dios. O sea, ¿por qué no fue la estrella la que les dijo, vámonos por otro lado? No, fue Dios en sueños. Entonces eso nos enseña, hermano, que a una estrella, hermano, no se le adora, solo a Dios. Eso nos habla, hermanos, que a un ministro, hermano, lo tenemos en alta estima, hermanos, pero el que manda es Dios, y el que nos revela y el que nos dirige es Dios. Que un ministro nos puede enseñar la palabra, que un ministro nos puede guiar en el camino, que un ministro, hermano, nos puede guiar en el desierto, que un ministro, hermanos, porque somos ovejas, ¿verdad? Gloria a Dios, pero la revelación viene de Dios. No viene del hombre, ¿verdad? Pero siendo avisados por revelación y en sueños que no volviesen a Herodes y regresaron a Irán o a Irak por otro camino. Entonces no fue la estrella la que se les reveló. Lo que les reveló eso fue Dios en sueños. Porque Dios habla en sueños, en visiones, en profecías
o en éxtasis, ¿va? Los oráculos de Dios, ¿va? Eso es importante, hermano. Porque dice la Biblia, porque esta estrella pudo haber sido un ángel. No sé, digo yo. Pero por eso dice la Biblia, ni aunque un ángel, ni aunque se le aparezca un ángel del cielo, dice la Biblia, ¿verdad? Trayendo un evangelio diferente, dice anatema, no lo escuchen. Es tremendo, hermano, porque allá del otro lado, del otro barrio, ¿cómo? Es que la aparición de un ángel, es que la aparición de una María, es que la aparición, y le hacen más caso a eso que a la Biblia, hermano. Entonces, no. Sigamos la estrella, hermano, sigamos al ministro, pero la adoración y la revelación viene de Dios. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la estrella, Señor. Tú eres esa estrella. Tú eres la estrella que nos guía, Señor, en nuestro caminar, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tu estrella, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en nuestro caminar, Señor. Que seas tú guiándonos, papito lindo, a toda la verdad, Señor. Que tú nos guíes a adorar, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu revelación sea sobre nosotros, papito lindo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, y no algo externo, Señor. Que no sea una entidad externa, Señor, pues la que adoremos, sino que adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Padre, háblanos, Señor, avísanos, Señor, en sueños, por revelación de tu pronta venida, papito lindo, y permítenos, Señor, postrarnos y adorarte como estas personas lo hicieron, Señor, siguiendo la estrella, siendo guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle palmas. Gloria a Dios. Amén, hermano. Que Dios te bendiga.